Elena Medel llegó al mundo de la literatura con apenas 16 años. Desde entonces la hemos visto como una reconocida poeta, también como una editora, con su editorial La Bella Varsovia en Córdoba, e incluso como ensayista. Recientemente acaba de publicar su primera novela, Las Maravillas, en la editorial Anagrama. De toda su trayectoria y de esa novela en particular vamos a hablar hoy con ella aquí, en el escritorio. Elena, un millón de gracias por venir al escritorio. Imaginamos que está ahora mismo súper liada y para nosotros es un alegrón de lo grande de verdad tenerte hoy aquí con nosotros para que nos puedas contar un poco tu actividad creativa. Muchas gracias de verdad por estar. Es un placer, muchas gracias. Vamos a empezar por el final, que no es lo común, pero en tu caso y ahora mismo tiene que ser así. Las Maravillas, tu reciente novela en Anagrama, apunta a ser una de las novelas del año, desde ya, y esto ocurre con una primera novela. Todos hasta ahora te conocíamos como poeta sobre todo, como ensayista, también como editora. ¿Por qué has decidido volcar esta nueva idea en el formato de la novela y no llevártelo al ensayo, que podría haber sido seguramente, ¿no? por lo que trata, que luego lo hablaremos, o a la poesía? ¿Por qué la novela? Bueno, en mi caso, no es que siempre haya escrito narrativa, es que de hecho, cuando yo reviso lo que escribía de pequeña, los textitos de infancia, era todo relatos, cuentecitos, ¿no? De una niña de 7, 8, 9 años, pero yo llegué a la poesía como segunda entrada, ¿no? Por así decirlo, en la literatura. Ya te digo que siempre he escrito narrativa, siempre he escrito relatos. Es la primera novela publicada, pero es la cuarta que escribo. Hay tres en un cajón que espero que nunca salgan a la luz. Y bueno, hasta ahora no me había sentido cómoda con ese texto definitivo, por así decirlo, ¿no? Orgullosa como para decir, bueno, pues me apetece publicarlo, creo que se puede leer, ¿no? Lo que cuenta la novela, yo lo entendía como novela, pero sobre todo porque en mi caso no es que me haya sentado quizá a decir, quiero escribir sobre esto, sino porque la propia novela se fue haciendo, por así decirlo, sobre la marcha al final. Sí que hay después un esquema, hay un trabajo de personajes antes de sentarme a escribir, pero el origen de Las Maravillas fue un personaje, es el personaje de Alicia, que estaba en esos tres anteriores intentos de novela. Era un personaje secundario, las tres novelas fallaron por diferentes motivos, pero en las tres había un nexo común que era esa condición de Alicia de secundaria que terminaba comiéndose fagocitando la trama en la que participaba y haciéndose también con las demás. Entonces hubo un momento en que decidí sentarme a escribir sobre ese personaje que me interesaba tanto. Y ese es un poco el origen de la novela, ¿no? Por eso es una novela, ¿no? Porque está vinculada a la narrativa desde su inicio y no es un libro de poemas o quizá un ensayo. La novela es una magnífica reflexión sobre el dinero, bueno, o sobre la falta de dinero, ¿no? Mejor dicho, que tienen los dos personajes principales. Alguien puede pensar que es una novela, bueno, como demasiado madura para una escritora tan joven. Tú naciste en el 85, pero cuando estas cosas ocurren, creo que a la mayoría de la gente se le olvida que tu generación es quizá una de las, si no la más depauperada en los últimos 50 años. Es la que más nivel adquisitivo ha perdido, la que más precariedad laboral tiene cuando tiene trabajo. Quiero decir que este tema del dinero, de la ausencia de dinero, os toca, o te toca en este caso a ti precisamente, es generacional. Quiero decir, en ese sentido una novela que puede ser generacional, y te pregunto, quizá también política, sociológica, porque da donde duele y rasca donde pica. Para mí es una novela política. Para mí es una novela política y es una novela comprometida y es literatura social. Y además, quiero decir, son etiquetas
que no me da pudor admitir, entre comillas, ¿no? Porque mientras la escribía era muy consciente del material con el que estaba trabajando y también del discurso que estaba enhebrando. Pero en ese sentido, aunque quizá la experiencia de Alicia, que es un personaje que tiene justo mi edad, sí que pueda acercarse a cierta, no sé si vocación generacional o de retrato generacional. Por ejemplo, hay una diferencia entre ambas. Las dos nacen tanto María, la protagonista más veterana, ¿no? Nace a principios de la década de los 50 como Alicia. Las dos nacen en Córdoba, terminan emigrando a Madrid por motivos diferentes. Y en el caso de María se establece desde el primer momento en un barrio, que es el barrio de Carabanchel, que es en el que yo vivo además. Y se queda ahí. Esa es su casa, digamos, ese es su espacio. Pero en el caso de Alicia, que como te digo es el personaje que tiene más que ver conmigo en cuanto a edad, pero es verdad que es una novela que no tiene nada autobiográfico. Bueno, si es que las circunstancias no son suficientemente autobiográficas, no las circunstancias de escritura, pero en el caso de Alicia ella sí que va haciendo como un recorrido por la ciudad. Ella vive donde puede pagar una habitación, donde puede pagar un piso pequeño, etcétera. Entonces eso sí que tiene que ver quizá con la construcción de mi generación en cuanto a haber resistido y haber sobrevivido con lo que podíamos, ¿no? Nos contaron que éramos los mejor preparados, que íbamos a vivir mucho mejor que nuestros padres, y en muchísimos aspectos yo creo que vivo peor de lo que vivían mis padres con mi edad, ¿no? Hay una comparación que muchas veces hace mi madre, y es eh, bueno, pues cuando pagaron mis padres, terminaron de pagar la hipoteca del piso, ¿no? Es verdad que mis circunstancias son diferentes, pero yo vivo en Madrid, no en Córdoba. De pagar una hipoteca tendría que hacerlo sola, pero por supuesto nunca jamás me he planteado ni siquiera pagar una hipoteca, porque no entraba en mis posibilidades, ¿no? Pero sí que es cierto que hay o por lo menos el retrato de la precariedad que yo quería hacer en la novela, tiene que ver más con la clase que con la crisis. Creo que es una precariedad de raíz prácticamente, ¿no? Que tiene que ver con el origen social de las protagonistas, y no tanto bueno, pues con la crisis del 2008, con la crisis de los 90, con la que va a venir después de la pandemia, etcétera. Te sigo hablando de dinero. En este caso de dinero y escritura. El otro día estaba leyendo un ensayo de Javier Gomá y había una cosa que me interesó mucho, y es que decía que uno de los males que nos dejó el romanticismo es la visión que tenemos sobre los creadores. Cuando leemos la biografía de algún escritor, en este caso, es más fácil conocer su vida sentimental junto a sus obras que lo que habría que explicar de verdad, y es de qué vivió o qué hizo para poder escribir. Nosotros sabemos que un escritor necesita el tiempo para comprar, o sea, necesita el dinero para comprar tiempo, ¿no? Para poder escribir. En este sentido, no sé, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo has hecho para comprar ese tiempo? Pues yo trabajo de una manera que además copié a Andrés Neumann. Además lo cuento siempre, es el método Neumann. Yo creo que 3 meses de trabajo en cuanto a, bueno, pues viaje. Ahora, claro, todo se ha transformado, ¿no? Pero bueno, esos 3 meses de trabajo viajando, dando talleres, dando lecturas, etcétera, y otros 3 meses de trabajo, pero en casa. Ese es digamos, el método que yo voy siguiendo. Entonces, digamos que como una hormiguita, me dedico durante 3 meses a acumular, acumular y acumular para poder tener un pequeño colchón, y durante otros 3 meses sí que mantengo como ciertos trabajos fijos que me dan un poco de tranquilidad. Y bueno, pues me intento centrar en la escritura. Este año está siendo tan raro que no estoy logrando centrarme en la escritura, porque bueno, pues tengo que estar un poco eh, recomponiéndolo todo, ¿no? Pero yo lo hago así, sobre todo además porque, claro, yo no vengo de una familia rica.
Yo no vengo de una familia que pueda decir de repente, pues mira, dedícate durante 6 meses a tu novela porque te vamos a ayudar con el alquiler o dedícate a este poemario un año porque aquí tienes una casa de la familia que te brindamos con todo el cariño, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tengo que hacer mis cuentas como buenamente puedo y eso, claro, pues implica pues, situaciones como de mucho desgaste. Una vez leí un artículo que me gustó mucho de Belén Gopegui sobre Martín Gaite y decía algo que me impactó, que fue que algo así no es literal, pero decía algo así como que Carmen Martín Gaite se había definido por las veces que había dicho que no. Ujú. Claro, y yo pensé en algo y fue claro, pero porque podía, porque muchas veces dices que no a cosas que dices, ostras, no me veo escribiendo esto, pero claro, tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar las facturas, etcétera. Así que bueno, yo creo que es muy interesante esto que planteas, ¿no? Conocer las circunstancias de escritura de cada libro, porque muchas veces yo creo que nos ayudarían a comprender ciertas decisiones de los autores y de las autoras. Qué bien, y te agradezco además mucho la sinceridad y la honestidad, porque en ese sentido es parte de lo que este programa quiere. Este programa se llama El Escritorio, habla de creadores, pero de alguna manera lo que pretendemos es bajar a tierra. O sea, no pensar que toda actividad creativa está siempre trascendiendo, oyendo, sino, bueno, anclarnos, por eso es en El Escritorio, por eso queremos entrevistaros en vuestro sitio de trabajo. A Elena Medel como poeta la conoce todo el mundo desde hace muchísimo tiempo, pero lo que igual todo el mundo no sabe es que en esos libros en algunos de esos libros de poesía que lee de la editorial La Bella Varsovia, detrás está todo el trabajo de Elena Medel. ¿En qué momento decides montar la editorial, ponerte al otro lado del libro, por decirlo de alguna manera? Nosotros siempre estamos ahí con ese miedo, ¿verdad? A, bueno, nuestro editor, ese miedo y ese agrado. Y en algún momento dices, bueno, hago flashback o doy una pirueta o no sé y me meto en el otro sitio. ¿Cómo? ¿Por qué? A mí siempre me han gustado los libros como objeto. De hecho, por ejemplo, cuando a veces viajo, pues porque tengo que ir pues, a dar alguna conferencia y tal, a un país cuyo idioma no conozco, voy a las librerías porque me gusta ver los libros, ya te digo, como objeto, ¿no? Cómo publican, qué papel cogen, cuáles son las cubiertas, etcétera. Y bueno, cuando tenía 18, 19 años, que estaba en primero de carrera, yo iba pues a recitales, vivía todavía en Córdoba, iba a recitales que daban compañeros míos de talleres, etcétera, y me llamaba la atención que los poemas que leían me gustaban más que muchos de los poemas que yo encontraba en libros que estaban en las librerías, ¿no? Y decía, bueno, porque esto no está publicado y esto sí. Y de una manera muy ingenua, sin saber dónde me metía, y sin saber dónde me metía también con mi origen, ¿no? Por así decirlo, porque al final, bueno, pues mantener una editorial conlleva una vez más un gasto de dinero bueno, pues yo en mi caso, pues ya te digo, no vengo de una familia rica, bueno, ni rica ni siquiera, ¿no? Vengo de una familia de clase trabajadora, no tengo una herencia millonaria como mucha gente cuando montan sus proyectos, etcétera. Entonces, bueno, pues empecé a editar de una manera muy, ya te digo, muy ingenua y muy kamikaze, contando con el apoyo de Ana Santos Payán, que era la editora de El Gaviero, un sello maravilloso dedicado a sobre todo a la Absolutamente. poesía, que estaba en Almería. Entonces, para mí Ana fue mi máster de edición, ¿no? Por así decirlo, porque ella fue quien, pues, que me decía qué paso seguir, me aconsejaba pues en la elección de materiales, me ayudaba a redactar los primeros contratos. Ella fue para mí un apoyo inmenso, inmenso, inmenso. Nos llamaba mucho también para comentar penas y cuitas, etcétera. Entonces, siempre hablo de Ana porque para mí fue un apoyo inmenso. Y bueno, la editorial ha cumplido ya 16 años este otoño. Estamos concentradas en la poesía. Trabaja conmigo María Martínez Bautista, que es también poeta y traductora y una editora espectacular. Y estamos viendo, bueno, pues a ver un poco qué es lo que viene, ¿no? Confiando en publicar nuevos libros y sobre todo además con una conciencia casi
de publicar incluso más que libros, autores y autoras. Que para mí es algo que es fundamental, que quienes están publicando en la editorial escriban con la calma y con la tranquilidad de saber que su siguiente libro va a tener una casa, va a tener una editorial, ¿no? Que para mí es algo que es muy importante. Ayer, por ejemplo, justo me llegaba un manuscrito de una autora que tiene varios libros en la editorial y para mí fue una alegría, ¿no? Saber que puedo acompañar de esa forma, bueno, pues a voces en las que creo de una manera muy, muy firme. Esto es genial porque, claro, quien lo probó lo sabe, ¿no? Y lo importante que es tener un editor, una editora que, bueno, que simplemente te diga, me gusta tu voz, sé lo que quieres hacer, hazlo con tranquilidad porque merece la pena, eso es básico. Que exista esa confianza y esa sensación de cercanía casi. O sea, yo, bueno, pues al final llevo unos años publicando ya y he pasado por experiencias muy diferentes. Y por supuesto quieres que tu libro sea pues, un objeto bonito, que esté bien distribuido, que haya una buena labor de prensa, pero yo con el tiempo también casi que una de las cosas que más valoro y para mí por eso la experiencia de la novela ha sido espectacular porque en ese sentido me he sentido muy, muy escuchada y he tenido un diálogo muy directo con Silvia Sese, que es la editora de Anagrama, ¿no? Que llegas a Anagrama y piensas a lo mejor que bueno, quiero decir, es una editorial mítica, Sí. histórica, y que va, pero no, el trato es súper familiar y sobre todo ha habido un trabajo con el texto tan generoso por parte de la editorial, ¿no? Tan atento que la verdad es que es un gustazo. Elena, vivimos tiempos raros, como tú has dicho hace un momento. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta nueva actualidad? Por definirlo de alguna manera. Pues mira, yo intento tener cierta prevención cuando hablo sobre lo que está ocurriendo, porque está ocurriendo. Quiero decir, no ha terminado, continuamente tenemos nuevas noticias, cambia todo. Entonces, claro, o sea, es algo que me gusta pensar en las cosas cuando ya no ha ocurrido y cuando ya ha pasado un tiempo. Justo hay algo a mí sí que lo querría contar y además, de hecho, ya lo hemos hablado, ¿no? Que antes fuera de cámara, algo que me ha llamado mucho la atención es como la pandemia nos va a abrir a nuevas maneras de conversar con los demás. En el sentido como más, nosotros hablamos de las posibilidades que ofrecen bueno, pues para llevar, digamos, la cultura a espacios en los que antes no llegaban o no éramos conscientes de que no llegaban, ¿no? Con cierto ombliguismo, en este caso yo entono el mea culpa, ¿no? En la editorial en el mes de marzo, pues iniciamos una serie de recitales poéticos diarios que bueno, pues nos escribió en concreto, yo tuve un correo muy emocionante, pero nos escribió bastante gente diciéndonos que claro, gracias a eso podían seguir lecturas desde sitios en los que no hay programación cultural de ningún tipo, ¿no? Y yo misma pienso a mí me encanta el teatro y gracias a muchas obras que se fueron liberando, ¿no? Durante la pandemia, yo vi obras de teatro que es que no se habían representado en España, ¿no? Y que en un caso, por ejemplo, recuerdo de una compañía que a mí me gusta tanto que yo me compré mi billete de avión baratísimo y dormí en un sitio espantoso, pero me fui a Bruselas a verles actuar porque me encantan y sabía que no iban a venir a España, ¿no? Y justo la colgaron. Entonces pude verla otra vez con más tranquilidad, etcétera. No sé, creo que nos va a abrir en ese sentido nuevo, en el que tiene más que ver con pues con la divulgación de la cultura, etcétera, nos va a abrir bueno, pues casi a conciencias nuevas, por así decirlo. Sin duda, parece que no es tanto momento como de pontificar y de explicar qué es lo que nos va a pasar en la cabeza, como de vivir y asumir la realidad día a día. Prestar atención a lo que está pasando y escuchar, yo creo, sobre todo. Elena, tenemos que ir cortando,
porque es lo que tiene la televisión, que incluso hasta las conversaciones magníficas tienen un tiempo. A todas las invitadas y los invitados les pedimos que, bueno, antes de acabar nos enseñen ese pequeño fetiche que les acompaña en el escritorio, que a veces lo hay, a veces no lo hay, pero bueno, sí que es verdad que los creadores tienden en algún momento a fijar la mirada en algo en algo cercano, ¿no? Que les da seguridad o por lo menos los atrae cuando están creando. ¿Tú tienes algo de esto? Yo no lo tengo porque me he acostumbrado a ir de casa en casa y bueno, pues hubo tiempo en que lo tuve, pero se quedó en casa de mis padres y no me lo traje al piso en el que vivo. Pero sí tengo este cuaderno bueno, hace unos meses lo descubrí porque es como el cuaderno que yo abrí cuando volví a Madrid, ¿no? Yo me vine a Madrid en 2006, volví unos años a Córdoba con mis padres y en 2015 regresé de nuevo. Y justo el día en el que volví, en este cuaderno pues escribí como una especie como de declaración de intenciones, de quiero escribir esto, estos son los libros que me apetecería escribir, títulos y tal. Y yo no era muy consciente de que esto existía porque se quedó, lo metí en un cajón y no lo rescaté nunca, hasta este verano que hice limpieza y me encontré con que en la primera página estaba la novela explicada, con otro título, sin haberla escrito, pero estaba ya la historia del personaje de Alicia. Entonces, bueno, desde que lo descubrí de nuevo lo tengo por aquí, porque hay como más ideas y más títulos para libros que todavía no he escrito, que probablemente no escriba nunca. Pero bueno, lo tengo aquí cerca. Bueno, Ahí están en la libreta, que ya es una forma geminal de estar en algún sitio. O sea que... Elena, lo dicho al principio, 1.000.000 de gracias, ha sido un placer estar contigo, toda la suerte que se la merece esas maravillas y bueno, y nos vemos próximamente en otras salas. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Beso grande. Gracias. Chao. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí nuestra charla hoy en el escritorio con Elena Medel, que como habrán visto es una escritora que a pesar de su juventud tiene muchísimas cosas que contar. Le damos las gracias por haber estado ahí y los emplazamos al próximo programa, El Escritorio.